que esta charla obedece a algo. Algún día estaba buscando algún material sobre la evolución de la anatomía y el cuerpo humano en la pintura. Y me encontré en la biblioteca de AFIT un, una especie de folleto, un documento que lleva este título, El cuerpo humano en el arte. Y me llamó la atención que era del doctor Juan Bautista Montoya y Flores. Y le tomé una copia y lo leí y me pareció muy interesante. Quiero, quiero advertir entonces que esta charla fundamentalmente lo que yo voy a hacer es, voy a leer su conferencia, pero la voy a complementar con lo que él no tuvo, que fue la posibilidad seguramente de tener ayudas audiovisuales. Eh, he buscado mucho, como esta es una conferencia dada en la Sociedad de Mejoras Públicas, y en la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas hay algo sobre esto y no encontré absolutamente nada. Y no solamente pues, no encontré nada, sino que estuve buscando algo que me permitiera saber en qué momento se dio esta charla, etcétera, y ni siquiera en la biblioteca de AFIT, en la clasificación que tiene la biblioteca de AFIT, el año que le tienen es 1.9. No, no tienen los segundos números que nos permitan decir. Entonces yo calculo que esta fue una conferencia que debió haber dado entre 1930 y 1937, Eh, porque, y la razón que tengo para esto es que él hace referencia sí, es que está a ese, una, sí, a una anatomía, con, que es la anatomía de Richter, que les voy a mostrar enseguida, y esta anatomía es del año de 1933. Entonces, si él hace referencia a estos estudios anatómicos de Richter, pues calcula uno que la conferencia la había dado entre 1933 a 1937. Aunque investigando en la biografía del doctor Montoya y Flores, él estuvo de secretario en la Embajada de Colombia en París y estuvo estudiando en París. Él, digamos que refrendó su título de medicina, lo refrendó en París. Entonces no sé si en algún momento conoció allá a Richard y es la referencia que tengo. La segunda búsqueda, digamos, que yo hice para tratar de ubicar esta conferencia fue cómo él hace referencia a la persona que la invitó, que es el señor Antonio Cano. Me puse a averiguar quién había sido este señor. Y este señor fue un poeta, editor y librero de Medellín, que en el año 1907 montó una librería en Colombia con Cundinamarca, ahí en el primer piso de un edificio de apellido Mejía que había ahí en esas épocas. Y montó ahí en esa librería montó una tertulia literaria a la cual invitaba a múltiples personas de Medellín. Y en eso encontré algo de literatura sobre esta tertulia literaria, que era mm, muy reconocida en la ciudad, porque se reunían periódicamente y iban muchos médicos, muchos escritores, mucha gente venía de otras ciudades. Y se mantuvo por muchos años esta tertulia, pero no una cosa parece ser esta tertulia y otra cosa ya las conferencias que dan en la Sociedad de Bellas Artes, porque de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque este señor a su vez es tan reconocido en la Sociedad de Mejoras Públicas que una de las salas del Instituto de Bellas Artes lleva el nombre de Antonio J. Cano, y él fue rector del Instituto de Bellas Artes en algún momento de su vida. Él vivió más años que el doctor Montoya y Flores,
doctor Montoya Flores murió en 1937 y este señor Antonio Cano murió en el año de 1941. Entonces, como les digo, lo que yo voy a hacer es ponerle como el soporte de imágenes a lo que fue esta conferencia del doctor Montoya y Flores. Y quiero hacer algo de, primero, alguna referencia a él, que ya la semana pasada hablamos de él algunas cosas. Él había nacido en Titiribí en 21 de abril de 1867. Su padre era don Plácido Domingo y su madre doña Dolores Flores. En, en alguna revisión que yo hice de la biografía del doctor Montoya y Flores, un escritor bogotano que hizo una recopilación de autores y médicos antioqueños, decía que el doctor Montoya, Juan Bautista Montoya y Flores, quiso tirárselas de muy elegante y él mismo se bautizó pues Juan Bautista Montoya y Flores, pero que el apellido de él no era Montoya y Flores, sino Montoya Flores. Eh, mm, un tío de él fue juez en Titiribí y dentro de la historia de Titiribí se dice que este señor vivió como 110 años, este juez. El doctor Montoya y Flores decía que si no hubiera sido por su mamá, él no hubiera estudiado medicina, porque su padre trabajaba en las minas del Zancudo, Sitio Viejo y la mina ahí en Titiribí, y que lo que él quería era que el hijo porque era uno de los hijos mayores, él tuvo 11 hermanos, y él quería que su hijo lo acompañara en la mina. Sin embargo, la mamá luchó contra el papá porque él tenía que ir a la escuela y tenía que estudiar. Como hablábamos la semana pasada, él no solamente hizo aportes desde el punto de vista de la cirugía, sino que también hizo algunos aportes diferentes. Uno fue a lo que fue el estudio del karate, de la lepra, del paludismo, que desafortunadamente años después se demostró que todas sus investigaciones eran equivocadas, porque él hasta en principio lo que fue el karate y la lepra las trataba como, o hablaba de ellas como una micosis. Y posteriormente pues se dijo que esto era un concepto errado. También hizo algunos trabajos sobre paludismo y fue la primera persona que hizo una radiografía en Antioquia. Y de hecho, su tesis doctoral en la Facultad de Medicina, él estudió en la facultad, en la Universidad Nacional entre 1886 a 1891. Y su tesis, tengo acá la carátula, se titulaba Electrología Médica. Él fue decano de la facultad entre 1921 y 1922 y todos pues hemos oído hablar siempre del doctor Montoya y Flores pues como uno de los grandes cirujanos antioqueños. Él empieza su conferencia dando las gracias al señor Antonio José Cano porque a nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas lo invitaron a dar la conferencia y decía lo siguiente: invitado galantemente por el doctor Antonio J. Cano a nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas para editar una conferencia tan selecto auditorio, acepté el honor a pesar de la carencia de dotes oratorias y literarias que hagan pasar agradablemente el tiempo, pero pensé que tratándose de una obra cultural de interés general, no tenía derecho a excusarme y debía contribuir en la modesta medida de mis fuerzas a la patriótica y nunca bien ponderada labor de la Sociedad de Embellecimiento Medellinense. Hecha esta confesión de mi parte, espero de la benevolencia de mis bellas oyentes y de los distinguidos caballeros aquí presentes, me oigan con la amabilidad que los distingue. Las obras de arte impresionan la vista a la manera que la música al oído, y tal comprensión del arte es innata, en mayor o menor grado, en casi todas las personas.
Sin meternos en la crítica del arte propiamente dicha, sí tenemos los médicos derecho a dar nuestra opinión fundamentada en el conocimiento de la estructura natural del cuerpo humano y de sus funciones, opinión que se basa sobre la anatomía y fisiología artística, también estudiada por Richard. Y aquí está la carátula de esta obra de Richard titulada El hombre, elementos para la anatomía, donde él hace una serie de dibujos anatómicos que realmente fueron referente en la medicina francesa. Dice el doctor Montoya y Flores que los artistas hablan de obras buenas y de obras malas. Los médicos distinguen entre cuerpos bellos y feos, sanos y enfermos. La anatomía y la fisiología artística tienen por objeto familiarizar al artista con la estructura del cuerpo humano y la manera como funcionan sus diversos aparatos, especialmente el de la locomoción, para facilitarle la comprensión del natural, dándole la clave verdadera de las actitudes más atrevidas, maravillosamente dominadas por Miguel Ángel y estudiadas por Leonardo da Vinci, creadores de la escultura y la pintura científica, por sus grandes conocimientos anatómicos, pues sus predecesores, en este caso habla de los griegos, que son Fidias y Praxiteles, fueron solo grandes intuitivos y, como se dice, tocaban de oído y no por nota, lo cual explica la limitación voluntaria de su arte desde el punto de vista de los movimientos y las posiciones diversas que tiene el cuerpo humano. Entonces pasa a partir de este momento a hablar ya como tal de la conferencia, que entonces su primera parte es la reproducción artística del cuerpo humano. Y dice él que en el arte pueden considerarse dos grandes épocas. La época antigua, que abarca hasta el florecimiento greco-romano, y la época moderna, desde el arte cristiano primitivo hasta nuestros días. La época antigua arranca de la contemplación directa de la naturaleza y se perfecciona en Grecia, hasta llegar al tipo ideal del hombre bello. En Atenas, el primer motivo para la reproducción del hombre lo suministra la figura atlética del vencedor en los Juegos Olímpicos. El rostro máscara de sonrisa estereotipada de la egipcia subsiste, aunque el resto del cuerpo se ve reproducido con gran perfección. En la figuración de los dioses adoptan un noble reposo, y aún en el apogeo heleno-romano, las figuras movidas y las estatuas, retratos, son la excepción. Esto se explica porque el arte antiguo es meramente intuitivo y desconoce la anatomía y la perspectiva. En el arte moderno de la civilización cristiana también arranca de la contemplación de la naturaleza, pero supeditada al estilo arquitectónico. Los dolores del Salvador, desnudo y clavado en la cruz, constituyen el primer móvil para la reproducción del hombre. Por eso tratan de reproducir con fidelidad el rostro, mientras que el resto del cuerpo es interpretado con gran torpeza. A la contemplación ingenua y reproducción realista de tipo popular, del tipo popular del estilo gótico y románico, sucede en el Renacimiento la tendencia idealista, procedente de Italia e inspirada en el arte antiguo, que agrega al estudio de las leyes de la naturaleza el conocimiento de la anatomía y la perspectiva que imprimían el carácter científico a la época moderna. Eliminando los tipos desfigurados por su mala estructura, por defectuosa alimentación, por enfermedad o la opresión de los vestidos, se llega a seleccionar el sujeto naturalmente normal, y dentro de esto las figuras mejor desarrolladas nos darían el tipo verdaderamente bello. Por supuesto, la cosa varía si se trata de representar el tipo deforme de un jorobado, enano o de un enfermo. El esqueleto da lineamiento general de la forma del cuerpo. Los músculos, los tendones, las articulaciones, la grasa y la piel contemplan la plástica y la superficie.
La simetría es la característica del cuerpo humano normal, de un modo general, pero la característica personal depende de pequeñas irregularidades que no deben considerarse como defectos, sino cuando destruyen la armonía por un modo notable. La concordancia exacta de la mitad derecha y de la mitad izquierda del cuerpo, es decir, la estricta simetría, caracteriza pues la buena estructura. Las pequeñas irregularidades, más que defectos, son particularidades individuales. Fuera de esto, el cuerpo ofrece cierta regularidad en las relaciones de tamaño de las distintas partes entre sí y con el todo, o sea, con las proporciones. En la misma universidad, Pues Carlos. habla ahora de lo que es el canon natural y el canon artístico del hombre. Y llama canon a una forma normal en que todas las partes están en justa relación entre sí y con el todo. La medida fundamental determinante, el módulo y las relaciones entre las distintas partes, las proporciones. Como módulo sirve generalmente la altura de la cabeza y aún el dedo medio. Más de los artistas de diversas épocas han empleado diversos cánones según su golpe de vista y su experiencia técnica, y por ello puede juzgarse hasta qué punto la figura ideal artística de cada tiempo se aproxima a la figura ideal natural. 3 cánones son necesarios establecer para la configuración del cuerpo humano del hombre sano. El canon de 7,5 alturas de cabeza, tipo rechoncho, de 1,70 m de estatura media. Canon de 3/4, corpulencia mediana, de 1,75 centímetros, tipo normal. Y el canon de 8 alturas de cabeza, tipo alto, esbelto, de 1,80 m, figura ideal y es el tipo heroico de Richard. La medida artística del taller es de preferencia el canon de 8 de altura de cabeza como altura del cuerpo. Como habla de canon, entonces he complementado su charla con los tipos de canon que existen y los, en la literatura se describen 4 tipos de canon. El canon natural, que es el intrínseco de cada persona derivado de su conformación. El canon histórico, que es el derivado de la interpretación en cada momento histórico del cuerpo humano en el arte. Y por eso se considera que el canon histórico es un canon de evolución. El canon antropométrico, que se determina según las medidas obtenidas por la mirada de una población y pertenece al ámbito científico, que data del siglo XIX y se toma la cabeza como módulo de comparación. Y el canon artístico, que es aquel que viene determinado por componentes ajenos a la observación directa. El canon antropométrico tiene tres tipos. El canon antropométrico o estándar, que es de tipo medio, el canon antropométrico óptimo, que es el normal, y el canon antropométrico heroico de tipo heroico, que ya tiene una relación de cabezas un poquito diferente. Desde el punto de vista del canon artístico, se describen 2 tipos de canon. El canon artístico simbólico, que es el que está determinado por condicionamientos sociológicos, culturales o religiosos, donde entonces las proporciones son fundamentalmente simbólicas. El canon artístico modular, que es el resultado del interés que se tuvo en la antigüedad el hombre por tratar de encontrar una medida perfecta. El canon artístico simbólico está aquí ilustrado en estos 5 tipos de culturas diferentes: la bailarina de la India, la estatua Fans de Guinea Ecuatorial, la mexicana, que es la tercera, y la estatuilla de las islas de Papúa y Nueva Guinea. Sería el canon artístico simbólico. El canon egipcio tenía esta característica, como lo va a describir más adelante el doctor Juan Bautista Montoya y Flores. El canon egipcio no se guiaba como los griegos por la cabeza, sino por el dedo. La medida era el dedo, entonces la relación era el número de dedos y prácticamente la figura normal, y por eso son las características del canon egipcio, eran 19 dedos, como lo vemos en esta figura.
y en cierto momento los egipcios, y lo va a mostrar ahora el doctor Montoya y Flores en su conferencia, es por las cabezas, y por eso los egipcios en muchas de las esculturas egipcias, sus piernas son completamente alargadas. Posteriormente aparece ya el canon geométrico, que los dos representantes de esto pues son Miguel Ángel y Leonardo, y que yo diría que nosotros pues en los últimos años hemos tenido eso como referencia. La medida artística de taller es el canon de 8 alturas de cabeza. Como altura, ya sigo con la conferencia del doctor Juan Bautista Montoya y Flores. Dice, la medida artística de taller es de preferencia el canon de 8 alturas de cabeza, como altura del cuerpo, que equivale a 10.2 tercios alturas de la cara. La abertura es igual a la altura del cuerpo, esto es la distancia entre las puntas de los dedos medios, estando los brazos colocados horizontalmente. Como las medidas de ancho son siempre las mismas, al paso que aumentan las de alto, las figuras aparecen tanto más esbeltas cuanto es mayor el número de alturas de la cabeza, como está demostrado en esta figura, especialmente en la figura de la izquierda, porque las proporciones de altura del hombre y de la mujer son diferentes. Las proporciones de altura de la mujer bien proporcionada corresponden a la del hombre menos unos 10 centímetros, como lo muestra esta figura que la trae el doctor Stratz. Las medidas de anchura características de los dos sexos, la anchura de las caderas o coxo femoral es mayor en la mujer y la de los hombres es relativamente menor a nivel de los hombros. Estos tres cánones se aplican solo al hombre o mujer adulta. Durante el periodo de crecimiento, las proporciones varían constantemente. La cabeza desde el nacimiento hasta su completo desarrollo crece el doble de su primitiva longitud, el tronco el triple, el brazo el cuádruple y la pierna el quintuple. El doctor Strass da 4 alturas de cabeza para el niño hasta 1 año, 5 alturas para el de 2 años, 6 para el de 6 años y 7 para el de 12 años. El arte primitivo, ingenuo y torpe no sintió la necesidad de estudiar la regularidad en la estructura del cuerpo humano. Las figuras de barro de nuestros aborígenes presentan proporciones que pugnan por completo con la naturaleza, pues los hombres y mujeres representados, cuando más alcanzan al canon del niño de menos de 1 año, o sea, 4 alturas de cabeza, y en lo general hasta solamente 2,5. Estas figuras monstruosas se asemejan a ciertos tullidos de nacimiento por parálisis infantil, con piernas diminutas y un grueso tronco normal, coronado por una deforme cabezota. Para los artistas antioqueños precolombinos, solo la cabeza y el tronco tenían importancia. Los demás miembros apenas los abocetaban o los reducían al mínimo. Tal vez buscaban en esto el hacer sus figuras menos frágiles, dándoles más solidez a la base de sustentación. De todos modos, lo que más cuidaban era de reproducir el rostro con todos sus detalles, como lo demuestran las lindas mascaritas de mujeres de tamaño casi natural, hechas en barro negro de reflejos metálicos por el talco y que provienen de los sepulcros de Guasanó. Aunque este arte prehistórico arranca de la contemplación directa del natural, como lo demuestran las numerosas reproducciones de animales, por cierto más felices, el rostro es una máscara fría, inexpresiva, como si hubiesen siempre copiado el cadáver, pues aquí no se ve el noble reposo heleno de las figuras olímpicas de la eterna sonrisa estereotipada de las estatuas egipcias, aunque de estas sí tienen el frontalismo irreductible. Lo que digo referente a los muñecos de 15 a 30 centímetros de nuestros antepasados es también aplicable a las grandes estatuas de piedra de San Agustín del Tolima, que también carecen de la animación fisonómica del rostro
y del cuerpo, y es reproducido de una manera torpe y primitiva. Pero así y de todo, siempre seguían una pauta convencional del durmiente, serenidad y frontalismo. De anatomía y perspectiva no hay que hablar, pues no tenían ni idea. Aunque todos dicen que los aborígenes de esta tierra son asiáticos, llama la atención al que estas figuras o estatuas tengan siempre la abertura de los ojos, de los párpados horizontal y no oblicua, o estatuas que tengan siempre, perdón, y no oblicuas como los mongoles. Esta sería una razón muy poderosa para dudar de tal aserción, pues estas cerámicas precolombinas son un testimonio fehaciente de lo que era la raza indígena hace más de 4 siglos. Las únicas figuras de ojos oblicuos, como los japoneses, son siempre las mascarillas de mujer de que hablé y cuyo número es muy reducido. Por otra parte, los brazos caídos con un pedazo de madera en la mano cerrada de las figuras de San Agustín es corriente en el arte egipcio y africano en general. De todos modos, mientras las estatuas de San Agustín obedecen con un canon antinatural semejante al del niño, las figuras humanas prehistóricas de los aborígenes antioqueños no tienen ninguno y son no solo arbitrarias, sino monstruosas. Tanto las unas como las otras pertenecen al periodo neolítico de la piedra pulida, pues se encuentran en los sepulcros con regatones y hachas generalmente de granito. Los egipcios tuvieron un canon de 19 longitudes de dedo y en general corresponden a 7 alturas de cabeza, pero en lugar de tener las piernas cortas, por lo general resultan desmesuradamente largas y el tronco demasiado corto con una cabeza muy gruesa, proporciones antinaturales que indican cuán poco corresponden al canon, el canon egipcio a la figura natural normal. Se ve sí que los egipcios tuvieron idea de la estructura del cuerpo humano conforme a una determinada regla. Según Plinio, los antiguos griegos emplearon el canon de Policletes o Policleto, pero es lo cierto que la mesura de las estatuas es tan varía que la altura total oscila entre 7 y 9 alturas de cabeza. Esto se explica si se tiene en cuenta que la medida era modificada conscientemente por razones técnicas. En las figuras de tamaño natural de pies y colocadas sobre pedestales bajos, las medidas corresponden al canon aceptado. A este grupo pertenecen las estatuas de efebos del más arcaico arte griego que se conocen, como son los Apolos de Tera, el Maratón, de Tenea y de Orcomenos, que las estamos viendo acá, cuyas proporciones se aproximan a 7,5 alturas de cabeza. Pero como remembranza del canon egipcio, tienen, como lo vemos en el efebo de Maratón, tienen las piernas largas y una cortedad antinatural del tronco. Vemos en el Apolo de Tera que su tronco es demasiado corto. Lo mismo en las figuras femeninas del taller de Atenea. En la época de Pericles, el modelo fue el canon de Policleto, tal como se puede contemplar en el Astario de Nápoles o en el de Doriforo, que tiene 7,3 alturas de cabeza. Las mismas proporciones tienen las figuras de Fidias, que aparecen en el maravilloso friso del Partenón. Antiguamente se le atribuyó a Policleto el canon de 8 alturas de cabeza, que servía de norma en el periodo de mayor florecimiento, pero las investigaciones modernas han demostrado que es de Eufranor, que fue posterior a él. Las inimitables estatuas de Praxiteles, si se exceptúan las de niños, como el Apolo Saurotono, fueron esculpidas según el canon de Eufranor. Su Afrodita es de tamaño natural, calculada para un zócalo bajo y en el cual existe una admirable reproducción en el Vaticano que mide exactamente 8 alturas de cabeza, que es la que estamos viendo aquí a la derecha. Se nota pues una ascensión en el canon griego. A la época arcaica corresponde el tipo medio natural de 7,5 alturas de cabeza. En el primer periodo de florecimiento con Policletes y Fidias.
¿Qué hubo? Y Javier, ¿Qué hubo? no vemos ninguna imagen. ¿No están viendo imágenes? Y yo Hasta estoy ahora viendo no. las imágenes, yo estoy viendo Yo sí imágenes. veo las imágenes, muy Yo bien. también las veo. Yo también las veo perfecto. Ponete las gafas. Fabio, No, entonces pero- salí y volví a entrar. Bueno, gracias. Se ven muy claras las imágenes. Sí están viendo las imágenes. Perfectamente. Perfectas están. Entonces dice, continuando con la conferencia, se nota pues una ascensión en el canon griego. A la época arcaica corresponde el tipo medio natural de 7,5 alturas de cabeza en el primer periodo de florecimiento, con Policletos y Fidias, que es la figura de la izquierda. Elévase hasta la figura normal natural de 7 cuartos y 7 3 cuartos. Y por último, en el apogeo del segundo periodo de florecimiento alcanzan con Praxiteles y Eufranor el tipo ideal natural de 8 alturas de cabeza. En la decadencia, al lado de figuras normales como la Venus de Calipeje, se ven exageraciones anormales, como lo hizo Lisipo en su Aproximenus, que según Plinio alargaba intencionalmente sus figuras para producir una impresión graciosa y esbelta, aunque tal vez los artistas, al estirar su figura, lo hicieron con miras a un efecto plástico especial, siendo en Grecia, en la escultura, los precursores del estilo gótico nortecristiano. La alteración de las proporciones con relación al natural llevaron al cabo por razones técnicas. Se ven maravillas como el Apolo de Belvedere, la Venus de Milo y la Venus de Médicis, que tienen 8,5 alturas de cabezas, con el fin de que la figura en posición inclinada produzca una impresión más justa, como lo que estábamos viendo ahí fundamentalmente en la Venus de Médicis y en la Venus de Milo. El arte cristiano primitivo nos muestra figuras casi tan antinaturales como las de nuestros aborígenes. Un ejemplo de ello es el Cristo románico del Código de Sternat. La longitud del cuerpo es de 6,5 alturas de cabeza, casi la proporción de un niño de 6 años, y los brazos extendidos son más cortos que la altura total del cuerpo, cuando debiera ser igual o mayor. Lo que origina esta monstruosidad es lo corto del tronco, como en las esculturas egipcias y griegas primitivas. Straps atribuye esta deformación a la comprensión de la cintura por el vestido, lo cual parece para él por lo menos dudoso. Ya en la Edad Media, el estilo arquitectónico gótico impone la moda de alargar artificiosamente las figuras para darles esbeltez, como se ve en las esbeltas y deliciosas figuras de Botticelli y en su San Sebastián. El San Sebastián es el de la derecha, que mide 9 alturas de cabeza, pero este estiramiento está distribuido armoniosamente. Durante el Renacimiento rigió el canon de 8 alturas de cabeza, y este fue el de Miguel Ángel en lo general. Este empezaba sus figuras por el tronco, el cual terminaba en todos sus pormenores, indicando la cabeza y los miembros solo a grandes trazos. En esto se conoce el gran anatómico, que solo se preocupa por el motivo principal del movimiento, las partes que se mueven, los músculos del tronco y de los miembros que se retuercen y se hacen nudos. Son para él lo primordial, es el motor. Las partes movidas, cabeza, manos y pies, son secundarias. Miguel Ángel tuvo la intuición soberana y profunda de la dinámica del movimiento en el arte. El hecho de no empezar su obra por la cabeza, sino por el torso, explica por qué no quiso tener ningún canon determinado, aunque prefería el de 8 alturas de cabeza. Leonardo da Vinci, el sabio y discreto anatómico, llegó después de medir numerosas personas a adoptar el canon de 8 alturas de cabeza, como se puede observar en la Gioconda, que trata de manejar esa proporción, y en el San Juan, que resalta y demuestra la gran relación que tiene la cabeza en defecto de lo que son otras razas, de lo que él indica una ausencia de una conformación selecta.
Al canon de Leonardo se ajustan Tiziano, Rafael y su escuela, y fue normativa en todo el periodo del Renacimiento. Y de él surgen los talleres sobre 8 alturas de cabeza, como lo vemos aquí en estas figuras de Tiziano y en estas pinturas de la Virgen del Jilguero y de la Transfiguración en el caso de Rafael. En resumen, en la época antigua aparecen primero figuras antinaturales, como la que observamos en la parte superior. Luego, en el apogeo del florecimiento, una ascensión desde el canon natural a la figura ideal natural y luego a los cánones naturales, antinaturales y prolongaciones. La época moderna empieza con figuras anormalmente cortas, semejantes a un rifle recortado, a la que sigue el estiramiento gótico antinatural. El Renacimiento vuelve a la figura ideal natural hasta nuestros días, en que se acatan todos los cánones naturales, especialmente en la estatua retrato. En lo declarativo, por supuesto, se ejecutan hoy figuras humanas más o menos antinaturales y fantásticas. Ahora pasa a hablar de la escultura y de la escultura, que es el arte primitivo por excelencia, porque está al alcance de los niños, pues estos, como los aborígenes nuestros, se distraen haciendo muñecos de barro. El dibujo, la pintura, presupone ya cierta civilización y un trabajo mental intenso. Desde la edad de piedra se conservan las obras escultóricas por emplear de preferencia para ello materiales duros, como la madera, barro cocido, piedra, marfil. La escultura es más sencilla y fácil de comprender que la pintura, y por eso es la base de las artes plásticas y nos da una imagen más amplia y más fácilmente apreciable del cuerpo humano. El instinto artístico de nuestros aborígenes cazadores, pescadores, alfareros y tejedores estaba muy desarrollado por el hecho de vivir desnudos y poder escrutar detenidamente con su mirada la estructura del cuerpo humano. Las representaciones en cerámicas de animales y de frutos es por lo general sorprendente, pero la figura humana es por lo regular detestable, de un detalle nimio y en ciertas cosas, especialmente en lo que atañe a los tatuajes, que aparecen copiados textual y fielmente tanto en la cara como en el torso. En todas las esculturas primitivas, la cabeza y el tronco miran hacia adelante. Es una posición que corresponde a la ley de la frontalidad del ancho. Además, como lo hacen los niños, para hacer resaltar aquello que llama más la atención, le aumentan el tamaño y le aumentan las proporciones. La cabeza aparece enorme, porque a ella hay que añadirle muchos detalles: ojos, nariz, boca, orejas, etc. Los artistas primitivos llaman la atención o subrayan aumentando el tamaño de la cosa que desean, tal como lo hacen hoy los caricaturistas, quienes exageran los rasgos característicos. Esta exageración estilista sería la ley del aumento. El hecho de parecer dormidos, la mayoría de las figuras retratos de nuestros aborígenes indican simplemente que no dominaban lo suficiente la plástica del globo ocular, sorteando así de esta manera ingenua y extraña la dificultad. Como ya lo hice notar en los muñecos de barro prehistórico de nuestros aborígenes, erróneamente llamados ídolos, y que son o pretenden ser retratos de caciques o gentes principales, la figura está rigurosamente de frente, de proporciones imposibles, en que el adulto no tiene siquiera las proporciones del niño, con ciertas particularidades de raza, como una enorme nariz aguileña, tipo rechoncho, agujeros para las argollas en la nariz, orejas y aún hombros, y pechos generalmente tatuados. El conjunto es tan torpe y tosco como los muñecos de los egipcios, como los muñecos de los niños. Ahora pasa a hablar del arte egipcio. En este pueblo, la figura enteramente desnuda es excepcional. El arte egipcio no pasó de la categoría de oficio y conservó durante su florecimiento
de 40 siglos su carácter unitario, determinado por la absoluta perseverancia en la tradición. Todas las figuras religiosas o del soberano son rigurosamente estilizadas. Solo las profanas rompen la tradición para inspirarse en la naturaleza, pero en todas ellas se encuentra la frontalidad que Lange dedujo precisamente del arte egipcio. El canon egipcio se dedujo de la longitud del dedo índice y la altura de la cabeza está comprendida de 7 a 7,5 veces la altura total. Su convencionalismo es notorio y poco feliz. Ya en la reproducción ingenua de la pantorrilla es lisa, ya en los dedos de la mano estirada que simula 4 palitos lisos. Estatuas de 19 dedos de altura, con ojos grandes como de niño, tronco corto, piernas demasiado largas, así como los brazos, y expresión de un rostro rígido y convencional a modo de máscara. La cintura es esbelta. Al lado de estas figuras estilizadas, pero en reducidas minorías, hay algunas de mayor naturalidad, como la estatua del escribiente que se conserva en el Louvre. Está sentada con las piernas cruzadas como los budas, ojos penetrantes, profunda atención que se pinta en el rostro, y su conjunto es realista, respira vida. Es una reproducción ingenua del natural, pero muy superior a la estatua ritual. Prueba que los artistas muestran todas sus facultades cuando dejan lo convencional para copiar lo que es la naturaleza. Pasa ahora a hablar del arte griego. Y el arte griego toma de los Juegos Olímpicos del año 720 a.C. y arranca con el florecimiento del arte clásico con el corredor Orsipos, quien, contraviniendo a la regla, se despojó de su delantal y corrió desnudo por el estadio. Y ni los arcontes ni el pueblo se indignaron, y esto pasó a ser la costumbre de los atletas. Entre los griegos, el sentimiento de la belleza del cuerpo humano se despertó con la contemplación de los Juegos Olímpicos, y el hombre bello fue para ellos un dios. El heleno no se avergüenza de su cuerpo, y no se ve en él sino la imagen más perfecta del Creador, siendo la hoja de higuera para él signo de mal gusto. Esto hizo que sus artistas creasen esas admirables estatuas de los dioses que el pueblo veneraba en sus templos de mármoles deslumbradores, radiantes, figuras en los cuales se cristalizó toda la belleza de la vida helénica. De toda aquella maravilla, solo quedan fragmentos ruinosos y copias que son orgullo de los grandes museos europeos, que sirven para educar el sentimiento estético del público y de los artistas, pues todavía hoy la humana belleza está personificada en las sublimes figuras de Apolo y de Afrodita. El periodo arcaico duró en Grecia hasta que se emancipó de la incómoda tiesura de la frontalidad que lo inmovilizaba como camisa de fuerza y que heredó de la civilización egipcia. Desde el dorio atrevido e inconsciente, las juveniles figuras de atletas y de los vencedores olímpicos son las que imperan en la imaginación de los artistas. Como en el estadio, desaparecen también en el arte los vestidos, pero el frontalismo ritual egipcio hace que todas estas figuras del arte helénico primitivo tengan que caminar en línea recta como fantoches, con los brazos rígidos y caídos y el rostro de máscaras impenetrables. En lo general, con una sonrisa helada. De Efigie es la sonrisa fría y hierática de los faraones, que después de 40 siglos contemplasen a Osiris o a Sesostris. Como innovación, ellos revolucionan y hacen una marca revolucionaria que se marca por el esfuerzo, por hacer resaltar, por modo exagerado, los rasgos distintivos del hombre vigoroso, sus músculos en contracción, como fue la revelación del motor, cuyo estudio más tarde cautivó tanto a Miguel Ángel, inspirándose en el Laoconte. Así aparecen los Apolos de Tenea, de Orgomenes y de Tera, de hombros anchos, pecho dilatado,
músculos nudosos y tirantes, tobillos finos y vientre contraído y plano. El Apolo más arcaico se conserva en el Museo de Atenas. Las proporciones corresponden a las medidas naturales. Las facciones son de máscara y sus labios asoma la sonrisa tradicional. Hombros anchos, caderas estrechas, talle esbelto, brazos rígidos caídos, puro esquema egipcio hasta aquí. Y además, como innovación que preludia una revolución fecunda, aparecen los rasgos del luchador, pantorrillas fuertemente acentuadas, los músculos del pecho y del hombro, pectoral y deltoides. El bíceps, orgullo de los atletas modernos, no aparece aún, pero el progreso es notorio sobre la monotonía funeraria de los egipcios. La vida empieza y va a hacer respirar y andar el mármol. En la plástica de las superficies tiene gran importancia para estudios comparativos la articulación de la rodilla o femorotibial. Los egipcios apenas sí indicaron la rótula, mientras que ya en la estatua griega mencionada aparecen algunos detalles anatómicos y hay una clara separación de la rótula y de la cápsula articular. En el Apolo de Atenea del Museo de Múnich aparecen ya conscientemente reproducidas las tres prominencias de la rodilla, el relieve del tronco, que presenta más animación, el pecho se ensancha y al fin puede respirar, el soplo del genio lo mueve. A pesar del relieve animado del cuerpo, el rostro conserva la misma expresión convencional de máscara, con la sonrisa estereotipada y con grandes ojos de niño asombradizo. La forma del tronco y de los miembros es cada día más perfecta y más ajustada al natural, cuyo modelo es el cuerpo educado en la palestra, donde puede el artista observar con detenimiento el juego de los músculos y de las articulaciones. En el grupo de las egineas del frontón del Partenón se ve el primer impulso para romper con la anquilosis o frontalidad de torcer y encorvar el tronco. Ya en la figura yacente del frontal izquierdo, la torsión está perfectamente ejecutada. Con el conocimiento exacto de la torsión e inclinación del tronco, queda vencida la última dificultad de la representación del cuerpo humano, y la piedra anda y se mueve a merced a la voluntad del genio helénico. La anquilosis rígida del inválido cede su puesto a la flexible posición de cadera o isquiática, que ofrece nuevos temas y en la que se ve una pierna fija que se apoya en el suelo y otra pierna separada que se mueve, prominencias musculares y óseas, arrugas de la piel y venas que se destacan con fidelidad cada vez mayor, y al fin la máscara cae y aparece el rostro glorioso, mostrando los nobles rasgos del primer florecimiento griego. Los líderes de esta floreciente época fueron Fidias y Policleto. El canon de Policleto, representado en su Doriforo, coincide con la figura natural, 7.3 cuartos de altura de la cabeza. Pero dicho esquema no era patrón invariable y, entre otras cosas, las exigencias de la técnica lo hacían alterar conscientemente. Prefiere las formas más que se prestan a la reproducción artística con el llamado perfil griego, en el cual la frente se continúa en línea recta con el dorso de la nariz. Tal perfil no fue ni es peculiar en los griegos de hoy. Existe aún, que es escaso en toda la raza blanca. En Antioquia es raro, pero sí lo hay. Algunas veces he podido verlo aquí, aunque la regularidad de las facciones no lo acompaña siempre. Por otra parte, los griegos emplearon a veces el perfil septentrional, en el que la nariz forma con la frente un ángulo más o menos obtuso. Tanto el perfil griego como el abombamiento exagerado de la frente olímpica, fueron debidos a consideraciones técnicas, sobre todo en obras de grandes dimensiones y colocadas en sitios altos. Lo que visto desde arriba parecería un hidrocéfalo, mirado desde abajo era un dios, dice Stratz. De cierta tendencia al efecto arquitectónico derivan en otras particularidades, tales como la división rigurosa del tronco en tres partes, la enérgica delimitación de las caderas o el corte de la pelvis antiguo, sobre todo porque prevalecía la reproducción del cuerpo masculino. La mira al efecto plástico desempeña en la escultura griega un gran papel.
Así se explican muchas faltas aparentes y se realza el admirable genio de los escultores griegos. La mayoría de sus figuras ofrecen una vista de cara y para hallarla es necesario colocarse en determinado punto que da la imagen mejor a la cual están subordinados los otros puntos de vista. La alteración de proporciones puede llegar hasta hacer que el rostro resulte asimétrico, como en la Venus de Milo, si el espectador no se coloca enteramente de frente al aspecto capital. Son raras las estatuas ejecutadas de modo que ofrezcan el mismo valor desde diversos puntos. El Dorifero de Policletos es el modelo clásico del primer florecimiento. La mejor copia en mármol es la del Museo de Nápoles, pero el original es de bronce, que es el que está al lado, derecho. Y propio de las figuras atléticas de Efebos, que fueron los primeros modelos. Entonces, es la comparación de eso. Comparado con el idolino en bronce de Licios, resulta este mucho más esbelto y delicado por la materia oscura empleada. El discóbolo de Alcamenes ofrece las mismas formas calculadas para el mármol. La comparación de estas figuras como las arcaicas de Apolo de Atenas y de Atenea muestra el progreso enorme del arte griego en 200 años. El doriforo, el idolino y el discolo no solo respiran, andan, se balancean. Si ustedes ven el Apolo de Atenea, se balancea sobre las caderas, doblan y estiran las piernas, sino que sus brazos se mueven libremente, así como sus cabezas. Tienen pues el movimiento y la animación que le faltaba a las otras. Ha desaparecido la sonrisa eterna y la impresión de máscara es reemplazada por facciones frescas, alegres, animadas y juveniles. La articulación de la rodilla está tratada magistralmente, como anatomía. En el dorifero, las venas hinchadas de la piel se ven representadas fácilmente y fielmente, lo mismo que en el discóbolo. Estas formas de atletas vigorosos han sido calificadas de cuadradas y tal vez por eso se decía aquí antes de un buen mozo que era muy cuadrado. El discóbolo de Alcamenón, que reside en el Museo Vaticano, está de pie y hace la puntería, mientras que el de Mirón toma impulso para lanzar el disco. El de Alcamenes tiene aún el disco en la mano izquierda y hace la puntería con los ojos y la mano derecha. Actitudes muy parecidas a las representadas por los discóbolos se ven en Cundinamarca, en los indios que juegan a los bolos o el turmequé, juego de los antiguos chipchas. En el primer periodo de florecimiento solo se trataba del desnudo masculino, resultado de la contemplación durante siglos del natural, en el estudio y en la palestra. Así llegaron al completo dominio de las formas y encontraron la ley de la construcción, pero la selección, una vez hecha, abre una amplia perspectiva a nuevas aspiraciones y de aquí surge el segundo y supremo periodo de florecimiento. Los líderes del más glorioso apogeo que el arte haya visto son Praxiteles, Lisipo y el pintor Apeles. Del último no queda nada y solo vive en la historia. De Praxiteles solo quedan fragmentos y copias. De Lisipo, imitaciones. El Hermes olímpico o Mercurio de Praxiteles es auténtico y muestra, en lugar de las superficies vigorosas y de rudos, contornos ajustados a la rígida pauta. Un modelo suave que evita la esquematización. La naturaleza y el arte se funden en un todo. Muestran solo un defecto anatómico que se muestra en esta figura clásica. Debió tener 8 alturas de cabeza. El Hermes olímpico es una figura juvenil, con el niño Baco en el brazo izquierdo. Su mirada vaga, soñadora por el infinito como la de Afrodita. La magnificencia flexible del cuerpo vigoroso y delicado a un tiempo. El reposo majestuoso y sereno de sus bellas facciones y la vida natural que respira hacen de esta estatua incomparable la obra más soberbia que la mano del hombre ha producido. El Apolo Saurotono tiene 7,5 alturas de cabeza y representa un muchacho de 16 años. De él hay una buena copia en el Louvre.
La esbeltez y la belleza de estas formas son irreprochables y rara vez se encuentran en la naturaleza. La creación más admirada de Praxíteles, me había devuelto. Este es el Apolo de San Plutono, que tiene 7,5 alturas de cabeza y representa a un muchacho de 16 años que está en el Museo del Louvre, donde pues se muestra la esbeltez y la belleza. Y la creación más admirada de Praxíteles es su Afrodita, la Venus de Nido. Con ella fue el primero en glorificar con una perfección nunca igualada a la divina desnudez de la mujer. Cuentan que los peregrinos helenos, sedientos de belleza, no vacilaban en emprender difíciles viajes de meses de duración y en someterse a las mayores privaciones, solo por contemplar aquella estatua, trasunto de la diosa. Estaba colocada en un templo de columnas abiertas, de cara al mar azul y sobre un bajo pedestal. La luz nimbada aquella estatua maravillosa. De esta figura seductora que hizo de la isla de Nido lugar de peregrinación entusiasta, solo se conocen 2 copias. Una, que es la que está en el Museo de Múnich, y otra en el Museo Vaticano, que son un pálido reflejo del mago inimitable del cincel. Parece que Phryné sirvió de modelo a Praxíteles para su diosa del amor. Cuentan, en efecto, que la hermosa Phryné, en una fiesta eleusiana, se desnudó delante de la multitud y entró en el mar, y que Praxíteles y Apeles debieron presenciar aquella escena que despertó en ellos la idea de Afrodita. Dicen que Phryné era la amante de Praxíteles. Phryné, bañándose, fue para Praxíteles una revelación. Una revelación, la diosa que nace de la espuma. La figura deja deslizarse de la mano izquierda sus ropas. Su cuerpo se inclina un poco hacia adelante y sus ojos miran al mar con expresión de arrobamiento. Las proporciones corporales son de 8 alturas de cabeza. Las formas tienen una suave morbidez virginal, pechos altos y pequeños sobre robustos músculos pectorales, talle esbelto y caderas anchas, y las rodillas reproducidas fielmente del natural son de intachable anatomía. La estatua, que la regreso para que la puedan observar, en conjunto es del tipo de una doncella esbelta, alta, con miembros recios y finos talones. Yo complementé estas pinturas porque ya son pinturas más de la época del Renacimiento, del siglo XVI, XVII, donde se muestra toda esta historia de Phryné. El sentimiento y pudor. El sentimiento y el pudor de esta diosa es delicado y profundo. Se aparta de la cortesana coquetería de la Venus de Médici y de la soberana y despreciativa altanería de la Venus de Milo. De la Venus de Milo. En efecto, solo se esbozan movimientos instintivos tan candorosos como los de un adolescente. La posición natural de la mano derecha, la ligera flexión de la rodilla izquierda, que es inconsciente en toda mujer, la posición isquiática consiguiente y la ligera inclinación del busto hacia adelante. Y a esto se agrega la expresión de aquel rostro seductor que, ajeno al mundo sensible, parece flotar por encima de la realidad como una visión de ensueño. Según los historiadores, el más famoso y nunca bien lamentado cuadro de Apeles representaba a Afrodita en el momento de surgir de las olas. Ya este sí es el cuadro original de Apeles. Apeles es el mayor pintor griego. Y entonces Apeles nos muestra aquí, representaba a Afrodita en el momento de surgir de las olas, apartando del rostro sus cabellos humedecidos, como quien despierta del sueño. Sus brazos muestran la pereza y la languidez de quien recobra apenas la conciencia. Y en esto creo tiene cierto parentesco con la Aurora de Miguel Ángel. El cuadro fue hecho para los médicos,
pintado al encausto y colocado en el templo de Asclepio, dios de la medicina, en la isla de Kos, y célebre por ser la cuna de Hipócrates, que nació 460 años antes de Cristo. Tenía fama universal y fue reproducido en muchos canafeos, monedas y estatuillas. La longitud total de esta es de 8 alturas de cabeza. El cuerpo es delicado como el de una joven de 15 años. Sus pechos son apenas 2 botones. El tronco es esbelto y bajo. La transición del tronco a las caderas muy suave. Esta hija del mar y madre del amor, en actitud de espontánea ingenuidad, se apoya sobre la pierna izquierda. Tiene la derecha doblada y algo echada hacia atrás, y con las manos levantadas se arregla la abundante cabellera. Si el Venus de Praxiteles nos ofrece el candor de la doncella casta, esta pintura nos presenta como tema del baño la inocencia de la infancia, a fin de que la desnudez pura aparezca más naturalmente. Su encantadora inconsciencia es la de una niña, da la impresión de una maravillosa flor de loto sobre la rizada superficie de las aguas. La inconsciente desnudez, como la de un niño, la coloca por sobre las preocupaciones del pudor y por encima de la miseria de la humanidad, porque la seductora soberana del amor de superior esencia al hombre es invisible a este y se halla solitaria sin notar las miradas de los creyentes que se clavan en ella. Es la diosa del Olimpo en el clásico ropaje de sus atractivos naturales. Muchas gracias. Esta fue la conferencia del doctor Juan Bautista Montoya y Flores, y espero que la hayan disfrutado, que hayan disfrutado de las imágenes, y que diríamos pues que fue lo que yo hice, tratar de complementar su conferencia con las imágenes que nos brinda hoy pues todos nuestros museos europeos que han recopilado esto, y en el caso de estos tomé algunas figuras del Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia, para la que son los aborígenes antioqueños y los de San Agustín. No sé si hay alguna inquietud, algún Hombre, comentario.